Antes de entrar al tema, hermanos, quiero robarle un minutito al acto. Quiero agradecerles, hermanos, a los que están aquí, que conocen la situación de mi esposa, que fue intervenida quirúrgicamente el viernes, ¿qué viernes? Ya ni sé en qué día vivo, ¿no? ¿En qué viernes fue, Klaus? Este pasado, ¿no? Este viernes pasado. No, el otro, ¿verdad? Ya no sé ni dónde estoy, ¿no? Gracias a Dios, hermanos, pues mi esposa fue intervenida, pues no de un problema, ¿no? Sino hasta de 5, o sea, en una sola cirugía la trataron de 5 situaciones, ¿no? Y entonces, hermanos, pues les agradezco sus oraciones, sé que muchos de los que están aquí, incluso de otras, de que venimos de diferentes iglesias, pues estuvieron orando. Gracias a Dios, hermanos, mi esposa pues la dieron de alta el jueves pasado, ha estado bien, se está recuperando y a pesar de que puede sonar así extremadamente fuerte, ¿no? De que, pues yo les digo es que la operaron de 5 cosas, ¿no? Ha estado bien. Yo dije, una vez que se le pasen los efectos del analgésico que le están poniendo, ya cuando estemos en casa se va a poner un poquito difícil la cosa. No, gracias a Dios, hermanos, ha dormido muy bien, está comiendo lo que le dijeron, pero está comiendo, gracias a Dios, y ahí vamos. Les agradezco mucho sus oraciones, hermanos, su intercesión delante del Señor, que Dios les bendiga muchísimo, hermanos, y nosotros en casa, pues estamos viendo cómo Dios se está moviendo y está trabajando, está obrando grandemente en el cuerpo de mi esposa y también de toda la familia, ¿no? Porque la verdad es que nos conmovió a todos, y no solamente hablo de mi esposa, de mis hijos y de mí, sino de toda la familia, de toda la familia. Igual, pues en la familia estuvimos orando, nuestro hermano Ricardo nos estuvo coordinando en un tiempo de oración todos los días, a las 8 de la noche estábamos orando, y pues igual, hermanos, todo esto creo que ayudó para para que mi esposa saliera bien de la cirugía en primer lugar, y ahora para que se vaya reponiendo, aunque sea poco a poquito, pero ahí va. Gracias a Dios y gracias a ustedes también, hermanos. Bueno, vamos a entrar al tema, hermanos, que tenemos preparado para el día de hoy. Para mí, hermanos, es un privilegio. Es un privilegio, un gozo, una alegría, que creo que si mi padre estuviera todavía en este mundo, juntamente con todos nosotros estaríamos llenos de alegría, de gozo, tendríamos mucha emoción en nuestro corazón. Porque el día de hoy va a ser ordenado al ministerio santo nuestro hermano Ricardo Chávez López. Va a ser ordenado a este trabajo tan especial, tan particular, a este trabajo, hermanos, de mucha bendición, tan emocionante. Igual, lo digo por experiencia propia, tenemos de todo, pero es un trabajo, hermanos, que en lo personal a mí me gusta, me encanta, y sé, porque conozco al hermano Ricardo, que para él es exactamente la misma situación. Hace 30 años, en este agosto pasado, hace 30 años, un servidor fue ordenado al ministerio pastoral. Y ahí estuvo la familia. Estoy hablando de mi papá, de mi mamá, de mis hermanas y de mi hermano Ricardo. Mi otro cuñado, que no se encuentra en México en este momento, también estuvo presente, ¿no? Por eso es que para mí es muy significativo también el estar en esta hora, en este lugar, Ricardo, ¿no? Y te voy a aplicar una ricardiña. ¿Cómo estás? ¿Estás nervioso? y pero la verdad es que es una bendición, es un privilegio el poder estar en esta hora aquí con ustedes. Pero sí, vamos a hablar algunos detalles del hermano Ricardo, pero vamos a hablar, claro, del Señor del hermano Ricardo, como decía el salmista, ¿no? El Señor, pero también el Creador, que es el soberano, hermanos, y como también lo decía hace rato nuestra hermana Margarita, ¿no? Nuestro Señor, nuestro Creador, nuestro Dios, pues vamos a estar hablando de Él. Y nos vamos a basar en este pasaje que acabamos de leer precisamente. En el mundo, hermanos, hay muchas necesidades. Después de la pandemia, el mundo de alguna manera quedó dolido, quedó convaleciente. El mundo en este momento, todo el mundo, estamos en un estado de convalecencia.
Y cuando hablo de un estado de convalecencia, todo lo que vemos en el mundo, hermanos, la guerra entre Ucrania y Rusia, el que parece ser que viene otra guerra fría, ¿no? Del bloque oriental con el occidental, Estados Unidos con la Unión Europea y otros aliados más, contra Rusia, China y la India, ¿no? Que están formando también un bloque. Todo esto es parte de la enfermedad o del estado de convalecencia en el cual se encuentra el mundo. Esta situación que de repente también escuchamos en las noticias de que Estados Unidos está entrando en recesión y juntamente con Estados Unidos muchas potencias del mundo también están entrando en recesión, ¿no? Pues también es parte precisamente de esta situación de convalecencia que está pasando el mundo. En el mundo hay mucha necesidad. Bueno, acá en México no se diga, ¿no? También tenemos muchísimas necesidades, muchas. Pues ya saben lo que dicen, ¿no? Lo que pasa en Estados Unidos y bueno, como llegan a decir de repente los estudiosos de la política y toda esta situación, si en Estados Unidos les da gripa en la economía o en cualquier aspecto, acá a nosotros nos da pulmonía y casi nos estamos muriendo. Bueno, lo que nos dice el gobierno es que la situación económica de México es estable y que vamos a superarlo, etcétera. Y no me voy a poner ni a hablar ni en contra ni a favor del gobierno, pero lo que quiero resaltar es que en México también hay necesidades. Bueno, el año pasado el gobierno de la República tuvo que traer algunos médicos cubanos, ¿no? Porque no había médicos en México, ¿no? Y parece ser que seguimos en esa crisis de que no hay el suficiente personal que estén trabajando en los hospitales, particularmente médicos y particularmente especialistas, ¿no? Médicos que se especialicen en algo, no los tenemos o no cubrimos la necesidad. Pero yo creo que no solamente tenemos necesidad en México de buenos médicos, sino también tenemos necesidad de buenos policías, de buenos políticos, tenemos necesidad de buenos maestros, gracias a Dios, porque aquí hay maestros y yo sé que son buenos maestros, pero México como tal necesita buenos maestros. Necesitamos buenos maestros. Y de allí, hermanos, piénsenle ustedes en cualquier otra profesión, incluso pensemos en cualquiera otra actividad, cualquier otro trabajo que no requiere de un título académico para poder ejercerlo. Necesitamos gente que sea buena en su trabajo, amados hermanos. Pero creo, hermanos, que la necesidad más grande que tiene el mundo, no estoy diciendo México, la necesidad más grande que tiene el mundo, la necesidad más grande que tiene México, la necesidad más grande que tienen cada uno de los estados de la República Mexicana, cada uno de los municipios, la necesidad más grande que tiene la Ciudad de México, el Estado de México, la necesidad más grande que tiene, amados hermanos, el municipio de Coyotepec es de pastores, de siervos de Dios, de hombres, amados hermanos, que sean capaces de amar a Dios sobre todas las cosas, incluso más allá de la propia familia. No estoy diciendo que se descuida la familia, digo, yo tengo esposa, tengo hijos, tengo madre, tengo hermanos. No estoy diciendo que no hagamos caso de la familia, pero que se ame a Dios más que a la familia. Por cierto, es un mandamiento que Dios nos da a todos los que somos sus hijos, no solamente a los pastores. El que ama más a padre o madre o hijo o hija, esposa o esposo más que a mí, no es digno de mí. Pero hablando del pastor, amados hermanos, sí se requiere que el pastor sea un hombre que sea amante de Dios, entregado a Dios, que sea temeroso de Dios, que sea un hombre que esté dispuesto a obedecer a Dios en todas las situaciones, en todas las circunstancias, en todos los lugares. Porque de repente uno de los problemas que se tenía aquí en México con los médicos, precisamente, no quiero hablar mal de los médicos fueron los que operaron a mi esposa y desde mi punto de vista hicieron un buen trabajo, no quiero hablar de todos los médicos, pero de repente se criticaba, ¿no?, de los médicos que pues querían ejercer su profesión en las grandes ciudades y descuidaban a los municipios y a los pueblitos, ¿no?, más pobres o más alejados. Pero en el caso de los pastores, amados hermanos, los pastores debemos de estar tan sujetos a Dios que debemos de estar dispuestos a estar donde Él nos manda, donde Él nos ponga.
Y creo, amados hermanos, que estoy hablando y que estoy hablando bien sobre esta situación. Porque los pastores, igual que cualquier otro hombre, pues claro, de repente quisiéramos estar en un buen lugar, estar recibiendo un excelente salario, etcétera. Pero, amados hermanos, el siervo de Dios debe de estar consciente de que si Dios le dice te quiero aquí, allí debe de estar. Claro, la iglesia, la Grey, pues no debe de descuidar también al pastor. No porque tenga esa disponibilidad, entonces se va a descuidar al ministro del evangelio. Pero bueno, yo lo veo en mi hermano Ricardo, que desde que lo conozco y nos conocemos de muchísimos años atrás, de menos nos conocemos desde hace 20 años atrás, 40 años atrás. Es que ya me estoy quitando años, ¿no? Y también estoy quitando años al hermano Ricardo. Pero hermanos, o sea, es toda una vida. Y bueno, ustedes saben la relación que hay entre el hermano Ricardo y un servidor, ¿no? Y yo, la verdad, a mis cuñados, estoy hablando de Ricardo y estoy hablando de Aurelio, a ambos, yo, o sea, no los veo tanto como mis cuñados, como el esposo de mi hermana. O sea, yo los veo como mis hermanos, mis propios hermanos. Así te veo, ¿no, Ricardo? Y creo que es la misma situación tuya para conmigo, ¿no? De hecho, trabajamos desde muy jóvenes, precisamente hace 40 años, hemos trabajado no con cierta formalidad, pero de repente que teníamos alguna actividad evangelística en una de las congregaciones, de las misiones en aquel tiempo, entonces el hermano siempre iba con su guitarra, con la voz, ¿no? Y un servidor en la organización o en la predicación, y creo que siempre hicimos una buena mancuerna y hasta la fecha, de repente cuando nos toca trabajar juntos en el presbiterio, seguimos haciendo buena mancuerna y creo que hacemos muy buen trabajo también. Así es que lo conozco, hermanos, o sea, desde hace 40 años, desde hace 40 años lo conozco. ¿Cuántos años te casaste, hermano? Por ahí más o menos, entonces ahí andamos. Entonces, queridos hermanos, la verdad es que creo que hay esa disponibilidad. Por eso digo que lo que más necesita México, hermanos, son pastores. Claro, todas las demás profesiones y oficios los necesita México, y que sean buenos profesionistas, amados hermanos, buenos trabajadores, pero me parece que la mayor necesidad que tiene nuestro país es de pastores, hermanos, entregados a Dios, consagrados a Dios y a la obra de Dios. Dice Jeremías 3:15, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia, ¿no? O sea, necesitamos pastores de calidad, necesitamos pastores, amados hermanos, de nivel. O sea, muchas veces se piensa que la gente a veces dice, no, pues ser pastor es bien fácil, pues nada más es de pararse al frente, de tener buen verbo, de hablarles bonito a la gente, y ya con eso es suficiente. No, dice aquí, voy a darles pastores conforme a mi corazón, pero además que sean pastores de ciencia, que sean pastores inteligentes. Y a veces algunas personas, bueno, antes más, la gente se sorprendía, ¿no? Cuando uno le decía, no, pues soy pastor, o sea, son de los grupitos que se levantan y que nombran a pastor a cualquier persona. No, tuvimos que ir al seminario, ¿no? Acá está el hermano Eleazar, está un servidor, está el hermano Ricardo. Tuvimos que ir al seminario, tuvimos que terminar la carrera precisamente, hermanos, y bueno, regularmente se daba la licenciatura en Sagrada Teología, y de repente como que se minimiza. Sin embargo, hermanos, el requerimiento dentro del seminario es tan alto como el de cualquiera otra escuela, como el de cualquiera universidad. Por eso se habla aquí de pastores conforme al corazón de Dios, que sean hombres de ciencia, hombres de inteligencia. Así es que, pues en este momento, hermanos, no crean que ya voy en el primero o segundo punto. Apenas estoy en la introducción y les voy a hablar de la importancia del ministerio pastoral. Y bueno, nos vamos a basar en el pasaje que les acabo de mencionar. Fíjense la importancia, hermanos, del ministerio pastoral. Es tan importante que Jesús se tomó un tiempo especial precisamente pensando, ¿sí?,
aquí en este pasaje de los apóstoles, pero juntamente con los apóstoles estoy cierto y seguro que Jesús estaba pensando en todos los pastores de todos los tiempos hasta que Jesús venga por segunda vez. Vámonos otra vez allá a Marcos, capítulo 3, verso 13. Voy a leer los versos 13 y 14 y después vamos a ir analizando algunos puntos de estos dos versos. Dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. ¿Por qué es importante el ministerio pastoral? ¿Por qué es importante? Hermanos, porque es vital para el reino, porque es vital para la iglesia y como ya dije, porque es vital para el mundo. Y es tan importante, hermanos, que Jesús oró por ellos, por los pastores. El estudioso de la Biblia, el lector atento de la Biblia, podría decir: no, aquí estaba escogiendo a los 12 apóstoles. Pues los 12 apóstoles, hermanos, no fueron sino las primicias de los ministros que iban a venir después de ellos. Ciertamente Jesús oró por los apóstoles y de eso se trata, este pasaje de eso trata. De hecho, si vamos al contexto, nos vamos a encontrar con que Jesús se encontraba precisamente ministrando a las personas, sanando a las personas, y Jesús mismo entendió que él solo no iba a poder ministrar todas las necesidades de la gente. Así es que llama a estos 12. Como buen estratega, nuestro Señor Jesucristo, como buen líder, nuestro Señor Jesucristo busca gentes a los cuales iba a delegar responsabilidades, más o menos como lo que hizo Moisés antes de que llegara Jetro, su suegro, ¿no? Que él hacía todo, y entonces llegó su suegro y que le llama la atención: estás haciendo mal, no estás haciendo bien las cosas. Casi me lo imagino diciéndole: muchacho, estás haciendo mal las cosas. Ya Moisés tenía 80 años, pero el suegro estaba más grande. Estás haciendo mal las cosas, no estás sirviendo bien al pueblo. Se va a cansar la gente, pero lo peor de todo es que te vas a cansar tú. Así es que escoge a hombres y les da las características para que te ayuden, para que sean contigo. Pues nuestro Señor Jesucristo, con todo, amados hermanos, de que es el bendito Hijo de Dios, también buscó a 12 personas para que estuvieran allí con él, a los apóstoles. Pero después los apóstoles, por lo que vemos de Pablo, hicieron lo mismo, hermanos. Pablo buscó discípulos a los cuales entrenar para que ellos continuaran el ministerio, ya no apostólico, pero sí el ministerio pastoral. Y dice la palabra de Dios acá, hermanos: después subió al monte. Es tan importante el ministerio pastoral, apostólico y pastoral después, es tan importante que nuestro Señor Jesucristo, siendo Jesucristo, amados hermanos, se tomó un tiempo especial. Se tomó un tiempo especial para orar por aquellos que le iban a ayudar en ese ministerio pastoral, porque Jesús así dijo, ¿no? Yo soy el buen pastor. Entonces se tomó un tiempo para orar. Sí, seguramente también para analizar la vida de las personas que iba a llamar. Sí, seguramente para ver sus cualidades. Pero lo que me llama la atención es que aquí el evangelista dice, amados hermanos, que subió al monte para orar. Ya saben ustedes que los montes tienen un significado muy especial en la Biblia. En un monte fue donde encalló el arca de Noé, ¿no? Después del diluvio. ¿Se acuerdan cómo se llamaba ese monte? ¿El monte qué? Ararat. En un monte, hermanos, Abraham estaba dispuesto a obedecer a Dios, a sacrificar a su hijo. ¿Lo recuerdan? Lo llevó a un monte, preparó el altar, la leña, etcétera, y estaba ya presto para sacrificar a su hijo. Claro, eso era una representación del Mesías que iba a venir. ¿En qué monte fue este acto? ¿Se acuerdan? ¿En qué monte? ¿En el monte qué? Moriah, ¿no? Con H termina. Después, en un monte, Dios le da la tabla de la ley a Moisés. ¿Cómo se llama ese monte? Este sí se lo saben. Sinaí, ¿no? Y en un monte, estimados hermanos, encontramos a Jesús clavado, colgado en la cruz del Calvario. En la Biblia los montes tienen un significado muy grande.
Y nuestro Señor Jesucristo, cuando se encontraba en alguna situación muy fuerte, muy difícil, amados hermanos, regularmente subía a un monte. ¿Cómo se llamaba ese monte? ¿Se acuerdan? El Monte de los Olivos. Subía al Monte de los Olivos. Subía al Monte de los Olivos. Y después entonces ya bajaba, ¿no? Fortalecido por Dios, animado por Dios, dirigido por Dios. Y aquí, amados hermanos, no fue la excepción. Dice, después subió al monte. ¿Pero para qué subió al monte? Bueno, ya lo he repetido. Lucas capítulo 6, verso 12, no lo busquen, es paralelo. Dice, en aquellos días, él fue al monte a orar. Sí, ya dije que a lo mejor estaba pensando en las cualidades intelectuales, sus características morales, de estos que iba a llamar. Pero más que nada fue a consultar, amados hermanos, a Dios. O sea, voy a escoger algunos, pero necesito tu dirección. Por cierto, hermanos, cuando nos encontremos en una situación difícil, que no sepamos qué hacer, que no sabemos qué camino seguir, los jóvenes que de repente terminan la preparatoria y no saben qué carrera escoger, etcétera, o los papás que de repente a lo mejor también se encuentran con la situación laboral de que me están ofreciendo este trabajo, esta oportunidad, pero ¿qué hago? ¿Lo acepto, lo rechazo? Lo mejor que podemos hacer, hermanos, es subir al monte de la oración y consultarlo con Dios. Sí, a lo mejor ya lo platicaste con la esposa, ya lo platicaste con el esposo, a lo mejor ya se lo dijiste a tus hijos, a lo mejor ya se lo dijiste a tus papás, pero además o antes de, sube al monte a orar. Pídele a Dios que te dé dirección. Jesús así lo hizo. Digo, Jesús es Dios y uno podría decir, ¿qué necesidad tenía Jesús de consultarlo con Dios si Jesús mismo es Dios? Pues, amados hermanos, el Señor Jesús subió al monte para estar con Dios Padre, para estar con Dios Espíritu Santo y Él mismo, la Santísima Trinidad. Y entonces, amados hermanos, encontrar precisamente esa dirección divina. Jesús subió al monte para buscar la dirección divina. O sea, de repente uno dice, ¿ves cómo es posible? Pues si él era Dios, Él lo sabía todo, lo conocía todo. Pues si Jesús, siendo el Hijo de Dios, lo hizo, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Pero aquí encontramos entonces a Jesús, hermanos, orando por los ministros, por los que iban a ser copastores con Él. Porque los apóstoles y todos los pastores que hemos sido llamados a este ministerio, somos copastores con Él. Él participa de su pastorado con nosotros. Estoy hablando de Jesús. Y entonces, amados hermanos, se sube al monte para orar, según Lucas nos lo está mencionando en el pasaje que acabo de leerles, hermanos. Está orando, suplicando, buscando la dirección de Dios, el consejo divino. No lo hizo por sí mismo. Y además, hermanos, Jesús vino también en ese sentido, ¿no? Dice la palabra de Dios, yo no he venido a hacer mi propia voluntad, yo he venido a hacer la voluntad del que me envió. O sea, de repente te encuentras en una situación que no sabes qué hacer, que no sabes qué camino seguir, que estás como desorientado, bueno, es que tengo esto y esto, ya no sé ni qué hacer. Busca la dirección de Dios. Ahora busca la dirección de Dios Padre, de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. O sea, vete a tu monte, y tu monte puede ser tu recámara, tu monte puede ser, no sé, algún espacio en tu casa que tú lo usas para tener ese encuentro con Dios. Pues hasta para casarse, ¿no? Digo, espero que no los jóvenes digan, es que hay 3 muchachas, ¿no? Que tengo que escoger de ellas. Ojalá y tu corazón ya esté firme, ¿no? O que también la señorita diga, es que hay tres muchachos que no sé cuál elegir, ¿no? Ojalá y ya estés firme en tus decisiones, ¿no? Pero, amados hermanos, si nos encontramos de repente en ese tipo de situación, busquemos, hermanos, el consejo divino como lo hizo Jesús. Jesús, amados hermanos, tuvo un tiempo de oración de calidad. Se apartó al monte, se apartó del bullicio de la gente. Incluso dejó a sus discípulos, porque ahora sus discípulos no se limitaban a estos 12. Ya Jesús tenía muchísimos seguidores. Se apartó de ellos, los dejó un tiempo. Dejó a su mamá, dejó a sus hermanos.
No fue al templo, por cierto, dice que se fue al monte. Quiso tener un tiempo de oración de calidad. ¿Por qué? Porque la decisión que iba a tomar era importantísima, era crucial, era medular, era básica, fundamental. Así es que Jesús busca ese tiempo de oración de calidad. Pero no solamente eso, hermanos, sino también hay cantidad en la oración, porque Lucas dice que se fue al monte a orar y pasó toda la noche orando a Dios, toda la noche. O sea, no sé si se fue a las 10 de la noche o más temprano, y allí se la pasó toda la noche. Vino la madrugada, vino el amanecer, y al otro día, entonces, hermanos, él baja del monte. Oración de calidad, pero también aquí hubo cantidad, ¿no? No solamente calidad, sino también cantidad. Luego de repente andamos llorando, hermanos, porque tuvimos que tomar una decisión. Bueno, dicen que hay 3 decisiones importantes en la vida. La primera es a qué me voy a dedicar, cuál va a ser mi profesión, mi oficio en la vida. Si me equivoco, voy a ser infeliz porque voy a hacer algo que no me gusta. Si acierto en mi profesión o en mi oficio, me va a gustar, ¿no? Como a los pastores, ¿no? A mí en lo personal me encanta el ministerio pastoral, disfruto el ministerio pastoral, ¿no? Me gusta. Nada más no le vayan a decir a los hermanos de Génesis, pero yo creo que yo sería pastor aunque no me pagaran. Pero no les vayan a decir a los de Génesis, ay, híjoles, acá hay unos miembros de Génesis, ya la regué. Entonces, hermanos, la verdad es que cuando nosotros tenemos alguna situación que decidir, tengamos ese tiempo de oración de calidad, hermanos. Y si es necesario, hagamos lo que hizo Jesús. Pasemos toda la noche orando, pidiendo, suplicando la dirección de Dios. Segundo lugar, el ministerio pastoral es importante y Jesús los llama a ellos. Los llama a ellos. Dice allí mismo, hermanos, en el verso número 13, y llamó a los que él quiso y vinieron a él. Y Lucas 6:13 dice, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Ya dijimos, en primer lugar, hermanos, que Jesús oró por ellos. Ahora hablemos de que Jesús los llama a ellos. Y aquí vemos, hermanos, un llamamiento soberano. Un llamamiento soberano. O sea, con esto queremos decir que Dios es soberano y que Él hace lo que quiera. Y lo que Él hace, lo que Él quiere hacer, siempre resulta en bendición, siempre es positivo, siempre es benéfico. Como decimos acá los seres humanos, o sea, Dios jamás se equivoca. A veces nosotros decimos, híjoles, la regué, no tomé una buena decisión, me equivoqué, y ahí estamos, ¿no? Jalándonos los cabellos porque nos equivocamos. Dios nunca se equivoca. Él hace las cosas soberanamente como Él quiere y nunca se equivoca. Nunca. Pero aquí quiero hablar de la soberanía de Dios desde el punto de vista humano. O sea, porque a veces de repente decimos, bueno, pero ¿por qué Dios llamó a fulanito al ministerio pastoral y no llamó a fulano si tiene más cualidades, tiene más carisma, tiene más personalidad, habla mejor, no grita tanto, ¿no? Porque Dios es soberano. ¿Por qué no llamó Dios a este otro si es bien calladito y bien pasivo? Dios es soberano, hermanos. Y Dios nunca se equivoca. Nunca se equivoca. De repente Dios llama a personas, sí, a lo mejor con cierto carisma, que de repente en alguna ocasión el pastor Marcelino Ortiz nos decía a nosotros, en ese tiempo pues yo era muy joven, pero a todos los que estábamos allí, decía, véanse, o sea, mucha personalidad que tengan, no la tienen, que estén muy bien parecidos, tampoco, chaparros, prietos, panzones, decía, ¿no? Pero Dios es soberano y Dios llama a quien Él quiere y Dios nunca se equivoca. Nunca se equivoca. Así es que, como dijo el apóstol San Pablo, no es del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Cuando hablamos del ministerio pastoral, amados hermanos, Dios llama a quien Él quiere. A quien Él quiere. A quien Él quiere.
Hubiera sido mejor yo, Señor, me hubieras llamado a mí. No, Dios llama a quien Él quiere. Y si te metes al ministerio pastoral y Dios no te ha llamado, van a ser puras regadas, puros fracasos, puros dolores, puro pecado, pura blasfemia. Porque a eso se llega cuando no se obedece la voluntad de Dios, la soberanía de Dios, cuando no se respeta la soberanía de Dios. De allí tantos grupos, ¿no? Megagrupos que son una bola de estafadores, ¿no? Mentirosos, falsos profetas, falsos obispos, falsos apóstoles. Que después de estos 12 ya no hay apóstoles, hermanos. Ya no hay, se acabaron los apóstoles con estos 12. Así es que, amados hermanos, el llamamiento es un llamamiento soberano, pero además de eso, hermanos, es un llamamiento selectivo. Sí, todos los creyentes hemos sido llamados a salvación. Soberanamente nos escogió, nos apartó. Pero de ese grupo de redimidos, de ese grupo de elegidos, Dios ahora elige, selecciona a un grupo más reducido. Los 12 apóstoles y después los ministros del evangelio. Porque así es el ministerio, hermanos, es selectivo. Jesús selecciona, escoge, dice Lucas, escoge del grupo de creyentes. Entonces Jesús escoge a un número reducido de personas que son los responsables de dirigir, de guiar, de cuidar ese rebaño sobre el cual pues Dios le ha puesto. Estoy hablando de los pastores. Sí, hermanos, es selectivo. Uno puede decir, no, pues es que Dios no puede ser selectivo. O sea, hay que ser parejos. Dios, hermanos, es soberano y es selectivo. Nos guste o no nos guste. Nos guste o no nos guste. Conozco una hermana que estimo mucho. Casi conocimos el evangelio al mismo tiempo. Tiene 2 hijos. Y entonces esta hermana, uno de sus hijos es pastor, y en alguna ocasión estábamos platicando esta hermana y yo, y decía, ay, hermano Jesús, yo no entiendo por qué Dios llamó a este hijo mío. Yo siempre le iba a este otro, este es más responsable, este es más serio, este pues es más dedicado, y el otro es puro relajo. Pues hermanos, Dios llamó al relajo, ¿no? Bueno, es responsable. Dios lo compuso, ¿no? Pero Dios selecciona, hermanos, ni modo. Y a lo mejor también se cumple allí lo que dice mismo San Pablo, ¿no? De lo vil y de lo menospreciado escogió Dios para avergonzar aquello que se creía, ¿no? De primera categoría. Y sí, tenemos que reconocer, amados hermanos, los pastores, digo, así como que seamos, ¿no? Lo mejor de la humanidad, pues no, somos seres humanos igual que cualquiera otro. Sin embargo, Dios nos llamó a este ministerio. Yo tampoco estoy diciendo que somos un desastre, pero Dios selecciona, amados hermanos. Vamos a otro punto, el 3. Jesús los estableció a ellos. Allí mismo, hermanos, en el verso Marcos 13, 14, ahora el 14, dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Estableció, esta palabra es muy importante. Regularmente la pasamos por alto. Y regularmente la gente que no conoce del evangelio, pues piensan que en el mundo evangélico, pues todo es como un relajo, todo es improvisado, como que nombramos pastores así nada más como se nos ocurre. Pero no es así, amados hermanos. Cuando hablamos de la iglesia de Jesucristo, cuando hablamos del pueblo de Dios, hay organización. Por eso es que esta palabra que dice allí, estableció, esta palabra significa organizó, significa institucionalizó. Porque ya saben ustedes cómo es el Dios de la Biblia. Es un Dios de orden, dice la Escritura. Y en ese sentido, hermanos, cuando menos en la iglesia presbiteriana, tratamos de seguir un orden. Hay una estructura. No ordenamos pastores nada más así porque sí, por ocurrencia o por lo que fuera. No los ordenamos así. Cuando menos estoy hablando de las iglesias presbiterianas, y creo que las iglesias que surgieron de la Reforma, aquellas que se conocen como iglesias históricas, o sea, los bautistas, los metodistas, los presbiterianos, los reformados, incluso los luteranos, los anglicanos,
tratamos de llevar un orden. Y aquí entonces dice la palabra de Dios que en este momento tan especial, después de haber estado orando y consultando a la divinidad, el Señor Jesús bajó y entonces organiza a ese grupo de 12 personas, los establece, les da orden, los institucionaliza. A veces, incluso dentro de las iglesias presbiterianas, he escuchado hermanos que dicen: ay, pero es que, ¿para qué seguimos tanto orden? Y que el consistorio, y que los ancianos, los diáconos, y el pastor, y el presbiterio. A ver, ¿dónde está el presbiterio? Nunca se aparece por acá el presbiterio. Bueno, aquí estuvimos en enero. Pero muchas personas así piensan, así dicen. Sin embargo, amados hermanos, la organización, el establecimiento es importante. Es importante. Y lo que en esta hora vamos a testificar, vamos a ver, amados hermanos, no es sino parte del orden, de la institucionalización. O sea que si en algún momento les dicen: no, y ustedes son los que nada más nombran pastores así porque sí. No, nosotros lo hacemos con formalidad, así como lo hizo Jesús. Dice la palabra de Dios: estableció a 12. Los estableció, les dio cuerpo, etcétera. Y acá dice más adelante, ¿no?, que pues a estos que estableció fueron a 12 personas llamados apóstoles. Y ya dije hace unos momentos, esa institución terminó con los 12 apóstoles, aunque sus obras siguen. Y el trabajo que hicieron, amados hermanos, de dejar a otros que continuaran precisamente su obra, aquí estamos, algunos de ellos. Como mencioné hace rato, está nuestro hermano Eleazar, que es el presidente del presbiterio y pastor de la iglesia Jesús Salón, pastor de Acueducto de Guadalupe. El hermano Ricardo, que en unos momentos más será ordenado al ministerio pastoral. Y un servidor. Somos la continuación, fíjense ustedes. No tipo papa, no romano. Pero somos la continuación de ese ministerio que estableció Jesucristo. Acá se les llamó apóstoles a estos 12. Acá somos pastores, somos ministros del evangelio, somos presbíteros. Pero acá estamos, hermanos, con toda la formalidad. Digo, he visto algunas películas y de repente algún documental cuando ordenan a los sacerdotes, mucha ceremonia, ¿no? De ser posible, pues allá en el Vaticano los ordenan. Y entonces vienen vestidos de cierta forma, se tienen que acostar boca abajo y después empieza No hacemos tantas cosas. Bueno, cuando menos parece ser que Jesús no hizo esto con los apóstoles. Pero llevamos cierto orden, llevamos cierta estructura. Cuando se trató de los apóstoles, Jesús se lo tomó en serio, oró por ellos, consultó a Dios. Cuando un presbiterio ordena a una persona al ministerio pastoral, hermanos, de la misma manera se lo toma con toda seriedad. Y ustedes no están para saberlo, pero el presbiterio tiene la responsabilidad de estar supervisando el desempeño del estudiante en el seminario. A ver tus calificaciones, a ver por qué aquí 6, aquí una reprobada, pues ¿cómo estás en eso, no? Y ¿cómo vas a ser pastor y sacando 6? Pues hermanos, el hermano Ricardo fue el mejor estudiante de los que ingresaron con él al ministerio. A lo mejor no se los ha dicho, a lo mejor sí se los ha dicho, pero fue el mejor. Fue el mejor, las mejores calificaciones. Ahora mismo tenemos a un estudiante en el seminario, bueno, hay 2 ya, y una candidata, y pues igual, es estar revisando las calificaciones de dichos hermanos. Porque imagínense ustedes, ¿no?, que el hermano Ricardo hubiese sido ¿todavía funciona el 6? ¿O ya no funciona? ¿O ya le bajaron a 5? ¿No? ¿6, hermanos? ¿6? Imagínense ustedes que el hermano, no, pues que teología, 6. Biblia, 6. Hermenéutica, 6. Que estos, o sea, pues mejor dedícate a otra cosa, hermano. Pero no. O sea, y no se los digo por mi relación familiar con él. O sea, era de estar revisando. O sea, allí Andrea y Shirley no saben el suegro que tienen.
y amados hermanos de Coyotepec, o sea, el mejor estudiante de su generación. Entonces, amados hermanos, nos la tomamos en serio, no andamos improvisando. Acá Jesús les dio el nombramiento de apóstoles y con todo el peso que esto llevaba, hermanos. Y lo mismo con los pastores, con los presbíteros. Vamos con el otro, con el último y ya, hermanos. Vamos al 15, por favor, al 15, verso 15. ¿Cómo dice, por favor, lean? Gracias. ¿Es importante el ministerio pastoral? Claro que sí. Es tan importante, hermanos, que Jesús les dio autoridad a ellos. Jesús les dio autoridad a ellos. Y que tuviesen autoridad. Que tuviesen autoridad. Imagínense un médico, ¿no? Que presuma de ser médico y, no, pues soy médico. A ver, enséñame tu certificado, enséñame tu cédula, enséñame tu diploma. ¿De qué universidad saliste? No, pues es que estudié en la UNAM o en el Poli. A ver, enséñame. Y enséñame también tu cédula. Mi hijo es optometrista, ¿no? Y cuando recién empezó a trabajar, que estaba más jovencito, estaba atendiendo allí, trabajaba para una empresa. Y entonces dice que de repente llegaban algunos clientes y lo veían más joven y decían, es muy chamaquito. Oye, y dice, bueno, me platicaba que fue una joven también, o sea, una señorita muy joven, y que le dijo, oye, ¿tienes cédula profesional? Y le dice, sí, la tengo. Dice, ya que saco mi cartera, saqué mi cédula y se la enseñé. Amados hermanos, acá están los apóstoles, y acá Jesús les da autoridad, o sea, les da la credencial, o sea, les da el certificado, les da la cédula profesional. Ustedes van a ser mis apóstoles. Y cuando se trata del ministerio pastoral, de la misma forma, hermanos, también el Señor, entonces, de alguna manera, cuando se ordenan pastores, repito, de menos en las iglesias presbiterianas, entonces el hermano tiene que venir con su certificado, con todas sus calificaciones, por cierto, con su diploma y con la cédula, ¿no, hermano Ricardo? Ya se está manejando la cédula. Hermano, ¿se manejaba la cédula en tu tiempo? Tampoco en el mío. Pero ya se está manejando el asunto de la cédula profesional. Porque por cierto, digo, como fui representante legal hasta hace unos meses atrás del Presbiterio Jesús el Buen Pastor, entonces Gobernación ya le está exigiendo a las AR que todos sus ministros pues hayan sido egresados de alguna institución reconocida, seria, seminario, universidad, lo que fuera, pero tiene que ser una institución donde haya un papelito, donde haya una cédula profesional. Acá los apóstoles, hermanos, tenían la autoridad. Por eso es que cuando vamos a un consultorio médico, ¿qué es lo que más hay en un consultorio médico? Títulos, diplomas, ¿no? Es el mismo médico y tiene su título, a lo mejor tiene una fotocopia quizás de su cédula, bueno, vienen en las ¿cómo se llama esto? Que dan las recetas, ¿no? Y pero después un montón de diplomas, ¿no? Curso de esto, curso del otro, en tal institución X. ¿Por qué? Porque eso les da autoridad. Así que tienes que sacarle foto a tu certificado, hermano, y ponerlo, ¿no? Cuando estamos hablando del ministerio pastoral, hermano, estamos hablando de algo serio. Y acá Jesús les dio ese nombramiento y les dio autoridad. Por eso es que cuando uno va con el médico y que uno ya está medio mal, ¿no? De salud, porque uno no se atendió, ¿qué es lo que hacen los médicos? ¿No lo empiezan a regañar a uno? Bueno, cuando menos los médicos viejitos, no sé, los más jóvenes. Pero empiezan a regañar a uno. Y uno dice, ¿por qué me está regañando? Porque tiene autoridad. ¿Y qué le da la autoridad? Que estudió, que tiene un papelito. No sé por qué los pastores no regañamos tanto. Deberíamos de regañar también. Los maestros regañan. Ya casi no regañan, ¿verdad? Porque nos maniataron las manos. Y por eso es que estamos como estamos. Les quitaron autoridad a los maestros. Y hermanos, de repente también se le quiere quitar autoridad al pastor. De repente también se le quieren amarrar las manos o la lengua, ¿no? Habla de todo menos de eso, ¿no? No hagas esto, no hagas aquello. Yo no quiero hablar mal de los ancianos de iglesia, pero luego de repente se pasan. Y le quieren quitar autoridad al pastor. Y luego hasta parece una lucha de autoridad, ¿no? Está el consistorio, está el pastor y allí están. Amados hermanos, el pastor recibe
La ordenación de parte de Dios a través de un cuerpo eclesiástico que se llama presbiterio. Terminemos, ¿no? De veras, vamos a terminar. Ahí nomás que este aparatito ya está. El ministerio pastoral, hermanos, es importante porque Jesús oró por este ministerio. El ministerio pastoral es importante porque Jesús llama, escoge para este ministerio. Es importante porque Jesús establece, organiza este ministerio. Es importante porque Jesús capacita para este ministerio. Así es que, hermano Ricardo, a partir de hoy, y una vez que has recibido la preparación teológica, académica necesaria, ha llegado el momento de ser ordenado, de que seas ordenado al ministerio pastoral. Hermano Ricardo, como hemos visto, este ministerio es sagrado, fíjate, es solemne. No hay profesión en el mundo, digo, todas las profesiones son ordenadas por Dios, pero ninguna de estas profesiones, hermano Ricardo, tiene este halo de sacralidad, de solemnidad. Porque, fíjate, ¿por qué? Porque trabajamos con almas. De repente el abogado ve números, de repente el médico también puede ver cuerpos, pero el ministerio pastoral ve almas, almas enfermas, almas atormentadas por el pecado. Y entonces, hermano Ricardo, por esta razón es que este ministerio es solemne, es sagrado, porque trabajamos con almas y requiere, fíjate, de amor, de paciencia, de cuidado, de atención, de oración. Y bueno, yo la verdad, soy honesto contigo, lo he visto en ti, ese cuidado que tienes. Y delante de Dios se requiere que el pastor cumpla su ministerio con toda responsabilidad, ya que un día, fíjate, hermano Ricardo, un día Dios nos pedirá cuenta de las almas que puso bajo nuestro cuidado. Así es que te requiero, te ruego, te urjo para que cumplas tu ministerio con temor y temblor, como dice la Escritura, de la salvación, sabiendo que si así lo haces, del príncipe de los pastores recibirás la recompensa. En caso contrario, ten por cierto y seguro que el príncipe de los pastores te lo demandará. Voy a terminar leyendo y les invito para que busquemos 1 de Pedro 5 del 1 al 4. 1 de Pedro 5 del 1 al 4. Yo les voy a pedir que se pongan de pie y vamos a leer este pasaje, y ya después los hermanos que están dirigiendo, pues ahí váyanse preparando, hermanos, porque ya voy a dejar este lugar. Vamos a leer juntos, hermanos, por favor. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Vamos a leer juntos acá, hermanos. Dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Sí, el ministerio pastoral es sagrado, solemne, requiere de responsabilidad, de compromiso, hermano Ricardo, de esfuerzo, de desgaste emocional, intelectual, a veces moral. Pero así como es de demandante también, hermano, cuando cumplimos con toda fidelidad con el ministerio, no nos espera sino la corona de gloria. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Que Dios te bendiga mucho, hermano, en esta carrera que vas a empezar a partir de hoy, te prospere en todo lo que hagas. Vamos a continuar con el orden, hermanos. Gracias a Dios por su palabra. Vamos a pasar al acto de las ofrendas y los diezmos. Invito al encargado de las ofrendas y los diezmos. Vamos a entonar el himno 444, traer los diezmos al alfolí.
Buenos días, hermanos. Gracias a Dios que estamos reunidos aquí para adorar y alabar a nuestro Dios grande, que es grande y poderoso. Les pido que inclinen su rostro para hacer la oración. Padre bendito, en esta mañana te pido bendigas a todos mis hermanos presentes y los que por alguna razón no pudieron estar, que también les bendiga, Señor. Los prosperes con los alimentos de la semana. Les prosperes con trabajo y bendiciones, Señor. También te pido que bendigas a nuestro hermano Raúl Cristóbal Soldano, tesorero de esta congregación, para que le dé buen uso para la obra de su santo templo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, gracias a Dios por la bendición que hemos escuchado a través de la palabra santa. Creo que el Señor ha hablado con su palabra viva y eficaz a nuestros corazones. Y vamos a pasar, hermanos, ahora al acto de ordenación de nuestro hermano licenciado en Sagrada Teología Ricardo Chávez López. Pero antes, hermanos, quisiera recalcar un pasaje que el pastor leía en la predicación y confirmar que nuestro Dios es bueno para con nosotros. Jeremías 3:15. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Hermanos, el Señor nos ama tanto a ustedes y a mí, y aún a los que todavía no vienen a este lugar, nos ama tanto que pone pastores. Ese es el motivo por el cual Dios pone pastores, porque nos ama. Y no voy a dar otra predicación, hermanos, pero sí quiero recalcar esto, hermanos, porque es una bendición. Es una bendición poder ser parte de estos actos, ser testigos de estos actos, en los que Dios es el que levanta, como ya escuchamos en la predicación. Dios es el que llama y nosotros somos testigos de ese llamado, de esa ordenación, de esa institución. Y hermanos, es una grande bendición para la Iglesia Nacional Presbiteriana Jesús el Buen Pastor de la colonia Chalma de Guadalupe, a la cual pertenece esta congregación. Es una bendición, hermanos, ser parte de esto, y sobre todo que el Señor siga poniendo sus ojos en esta amada iglesia, porque durante la vida de la iglesia, los 38 años que tiene de vida la Iglesia Jesús el Buen Pastor, ha sido una cuna de pastores, para la gloria de Dios, no para la gloria de nadie, para la gloria de Dios. Y el Señor ha puesto sus ojos en esa iglesia y también en esta congregación, porque esta congregación es parte de esa iglesia. Y es una bendición, hermanos, nos gozamos, la iglesia se goza, porque nuestro hermano Ricardo, aparte de que trabaja en una de las congregaciones de la iglesia, también nació ahí espiritualmente en la iglesia. Y en la iglesia, por lo menos, estaba yo haciendo un poco de memoria, por lo menos alrededor de 8 o 9 pastores, buenos pastores, el Señor ha llamado en ese lugar, y que hasta hoy trabajan para su gloria. Y es una bendición, hermanos, y por eso nos gozamos, porque seguro estoy que el Señor seguirá levantando pastores.
aquí y allá. Así que hermanos, yo también los animo a los jóvenes, hermanos, que sientan ese llamado, que no tarden en acudir al llamado de Dios, porque el Señor necesita pastores. Y hermanos, vamos a pasar, para ya no ahondar más en el tema, y sin más preámbulo, voy a invitar a mis hermanos del presbiterio, los pastores que nos acompañan del ministerio, para que tomen el lugar y procedamos a este acto. Y gocémonos, hermanos, porque es una fiesta poder ser testigos de este acto y una bendición. Adelante, hermanos. Aquí vamos a hacer la Muy buenas tardes, días, hermanos. Todavía es un honor para el honorable presbiterio Emaús de la Ciudad de México poder ordenar a nuestro hermano Ricardo Chávez López. Estamos representando al presbiterio, nuestro hermano anciano de iglesia, José Moctezuma Fragoso, como el ministerio de relaciones de este presbiterio. Nuestro hermano presbítero, Jesús Mendoza, como vicepresidente de este presbiterio, y un servidor, el presbítero Eleazar Chávez Chávez. También tenemos al consistorio de la iglesia de Chalma, a la cual pertenece esta congregación, que son nuestros hermanos. Pueden pasar, por favor, también nuestros hermanos ancianos a llevar a cabo. De este lado pueden ponerse hermanos ancianos. No sé si haya algún hermano anciano de iglesia que nos acompañe en este acto de ordenación. No hay ningún anciano. Y también tenemos a nuestro hermano futuro presbítero Ricardo Chávez como tesorero de nuestro presbiterio. Voy a pedirle a nuestro hermano licenciado en Sagrada Teología, Ricardo, que pase aquí póngase, hermano. Vamos a llevar a cabo nuestro acto de ordenación según nuestros libros de la Iglesia Nacional Presbiteriana, nuestros libros que nos llevan a cabo para este acto. Y tenemos, primeramente, hermanos, algunas preguntas que hacerle a nuestro hermano Ricardo Chávez. Hermano Ricardo Chávez López, ¿está usted plenamente convencido de que ha sido llamado por el Señor a consagrarse al santo ministerio por amor a Dios y el deseo sincero de promover su gloria por el Evangelio de su Hijo? Sí, estoy convencido. ¿Cree que las Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento son la palabra de Dios y la única regla infalible de fe y práctica? Así lo creo. ¿Acepta y adopta con toda sinceridad los símbolos doctrinales de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México como el sistema de verdad enseñado en las Sagradas Escrituras? Sí acepto y sí adopto. ¿Acepta y adopta el gobierno y disciplina de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México y promete solemnemente someterse a ellos? Sí, acepto y prometo. ¿Protesta usted ser celoso y fiel en enseñar las verdades del Evangelio
y mantener la pureza y paz de la iglesia, cualquiera que sea la persecución y oposición que por este motivo se levante en contra suya? Sí, acepto. Parta usted ser fiel y diligente en el cumplimiento de sus deberes, así personales como públicos, relativos a su ministerio. Sí, pacto. ¿Está usted dispuesto a testificar mediante su juramento ministerial? Estoy dispuesto. Vamos entonces, hermanos, a tener la oración con imposición de manos de este presbiterio. Voy a pedir, no sé si tenga, que esté de rodillas, hermano. Ancianos, por favor, pasen acá sin taparlo. Vamos a estar de este lado. Voy a pedir a la iglesia que esté puesta de pie y podamos orar a nuestro Dios a través de esta ordenación de su hijo, nuestro hermano Ricardo Chávez López, con imposición de manos del presbiterio. Inclinemos nuestro rostro. Oh Dios, Padre nuestro, Señor Jesucristo, cabeza de la iglesia, tú que escudriñas el corazón humano, sabes cuáles son las miras que animan a este hermano al aceptar su ingreso a las filas de tu ministerio. Señor, que sean tales que tú las puedas recibir y bendecir. Has dicho en tu palabra que aquel que apetece el oficio de obispo, buena cosa desea. Reconocemos que es un honor indecible ser embajador tuyo. Que este hermano sea verdaderamente dirigido por el Espíritu Santo y guiado por él en todas las cosas. Que jamás descuide el don que está en él. Acepta el solemne voto que te hará en unos momentos y apártalo para tu obra. Que procure siempre, auxiliado del Espíritu Santo, ser techado de la grey, que tenga las virtudes que deben caracterizar a un buen pastor. Dótalo, Señor, para la obra que le has encomendado. Espíritu Santo, que descendiste sobre los apóstoles en aquel día de Pentecostés, haz que descansen sobre él lenguas de fuego, que arda en amor su corazón, que sea tan persuasivo en su hablar que muchos le pregunten compungidos de corazón: hermano, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Señor, que cual Pedro, Pablo, Esteban y los santos de la Iglesia Apostólica, sea lleno del Espíritu Santo y de su poder. No permitas que trabaje confiado en su propio poder y sabiduría. Haz que dependa absolutamente de ti, reconociendo que por más que Pablo plantee y Apolos regue, solo Dios pueda dar el crecimiento. Que sea pues coadjuntor tuyo, obrando conforme a tu gracia como ministro de Cristo y dispensador de los misterios de Dios. Espíritu consolador, haz que pueda apacentar bien todo el rebaño de Dios en que ha sido puesto por pastor, que tenga cuidado de él, no por fuerza, sino voluntariamente,
no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre las heredades del Señor, sino como desechado de la grey. Considéralo, que como participante de las aflicciones de Cristo, participe también de la gloria que ha de ser revelada. Y haz que cuando apareciere el príncipe de los pastores, reciba la corona incorruptible de gloria, y oiga aquella bienvenida: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y aquel pues que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros delante de su gloria irreprensible, con grande alegría, al Dios solo sabio, nuestro Salvador, sea gloria y magnificencia, imperio y potencia, ahora y en todos los siglos. Amén. Seguimos así, con las manos. Por la autoridad del Señor Jesucristo, jefe y cabeza de la Iglesia, y con la representación del presbiterio Emaús de la Ciudad de México, y en conformidad con las normas de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México, declaro que hoy, 26 del mes de marzo del año 2023, el licenciado en Sagrada Teología, nuestro hermano Ricardo Chávez López, es solemnemente ordenado como ministro del Evangelio de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México. Puede estar de pie. Presbítero Ricardo Chávez López, a partir de hoy usted ha sido ordenado para ejercer su ministerio como pastor, con todos los deberes y privilegios que le corresponden. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí, hermanos, tenemos al nuevo presbítero de este presbiterio Emaús de la Ciudad de México, nuestro hermano presbítero Ricardo Chávez López. Y él va a leer el juramento ministerial, el cual en estos momentos escucharemos, hermanos. Juro solemnemente ante Dios el Padre, Hijo y Espíritu Santo, Señor soberano, Creador y sustentador de todo cuanto existe, quien por su amor y gracia redentora se hizo como uno de nosotros, y como Emmanuel se constituyó en nuestro Redentor, y a través de su nacimiento, ministerio, muerte y resurrección, consumó la obra de la reconciliación para redimir a los seres humanos, creyentes en su propósito eterno, formando así pueblo para su nombre, el cual es su iglesia, el cuerpo de Cristo, la cual Él amó y se entregó a sí mismo por ella, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y juro también ante la iglesia del Dios viviente,
patria, que como ministro de Dios seré fiel hasta la muerte y digno de la vocación con que fui llamado para predicar y enseñar el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Al haber sido debidamente ordenado hoy como ministro de la palabra y de los sacramentos, con la imposición de las manos del presbiterio, con la ayuda de Dios, me esforzaré con todo mi ser para cumplir los objetivos y responsabilidades de su santo ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio de la gracia de Dios, bien sea como ministro, pastor, maestro, comunicador, dirigente de la iglesia y el Señor Jesucristo, y seré humilde, diligente y dedicado en el ejercicio de mi vocación. Agradeceré y respetaré a mis pastores, quienes me apoyaron y me guiaron en mi vida como cristiano. De igual modo a mis maestros y compañeros de estudio y ministeriales, quienes me estimularon y apoyaron en mi formación para llegar a ser ministro de Dios a través de su Espíritu. Asimismo, amaré y respetaré a mis consiervos en el ministerio, tratándolos como compañeros de trabajo y de servicio de Dios. Trataré a mis hermanos en la fe, tanto niños como jóvenes, varones y mujeres, oficiales o ministros de la iglesia, igual, como parte del cuerpo de Cristo, con todo amor cristiano, afabilidad, respeto y comprensión, aceptándolos como la grey del Señor, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a mi cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Me esforzaré para cumplir con mi ministerio fielmente, administraré los sacramentos conforme a las reglas de Cristo e instaré a tiempo y fuera de tiempo, redarguiré, reprenderé y exhortaré con toda paciencia doctrina, reconociendo que todo lo que haga, sea de palabra o de hecho, lo haré en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él, así como la convicción de que todo lo que haga, lo haré de corazón como para el Señor y no para los hombres. A nadie haré daño con mis palabras o acciones, y trataré de ser siempre instrumento del bien y de la bondad proveniente de Dios. Y como ciudadano, amante de mi patria, seré respetuoso, cumplido, servicial y responsable para el bien de mi nación y del mundo. Si no cumplo este juramento y me vuelvo perjuro, que Dios y la Iglesia y la sociedad me lo demanden. Y si con la ayuda de Dios cumplo mi ministerio, sea el Señor servido y glorificado, quien me recompense y me reciba diciendo: bien, buen siervo, fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Muy bien, no está con nosotros nuestro secretario del presbiterio, pero vamos a pasarle lista a nuestro nuevo presbítero para que quede asentado ya en nuestros libros de gobierno y como miembro de este amado presbiterio.
presbítero Ricardo Chávez López. A ver, voy a pedir al Ministerio de Relaciones, nuestro hermano José Moctezuma, que ore con nuestro hermano. Voy a pedir a su esposa que pase con él, ya que recordemos que la esposa es el brazo fuerte del pastor para esta obra que él va a emprender como ministro de Jesucristo. Vamos a pedir al ministerio que ore por él, por sus hijos. Si lo acompañan sus hijos, sus familiares, pasen con nuestro hermano. Aquí acompañen a nuestro hermano. Hermano, pase acá. Ahora, mi pastor, ministro, presbítero, como ministro de Relaciones, es una bendición darle la bienvenida al presbiterio Emaús para engrosar las filas del personal. ¿Para qué? Para que adore a Dios, alabe a nuestro Dios, predicando el Evangelio, dándole a conocer. Ahora, escuchar la voz de sus ovejas que le siguen, guiar a las ovejas y engrandecer el reino de nuestro Dios. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, cuán grande es tu amor y tu misericordia, porque tú has permitido, Padre, a través de este largo tiempo, que tú en este momento has ungido a tu pastor para ese objeto principal que es predicar tu palabra, Padre. Porque la mies es mucha y tú has elegido, has seleccionado a tu hijo Ricardo, Padre, para que esté en este ministerio que tú le has enseñado, tú le has mostrado, tú le has preparado, para que predique tu palabra. Te pido en el glorioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo que le bendigas y que bendigas a esta gran mujer que es su esposa, Padre. Que tú, Señor, a sus hijos, que tú, Señor, seas una gran bendición, sus hijos y su esposa para con él, para que lo motiven, para que le ayuden en todas las responsabilidades y trabajos que tiene, Padre. Porque qué hermoso decir, atrás del pastor hay una gran mujer. Gracias, Padre, porque todo en unión, todo en amor, todo se hace, Padre. Y te pido que tú le sigas bendiciendo y que le sigas guardando y que tú, Señor, suples todas sus necesidades que tiene, Padre. Y que tú le des muchas fuerzas y que tú le des mucha valentía para enfrentar las adversidades que hay. Que tú lo revistas con tu poder y con tu misericordia y amor. En el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Familia pastoral, ¿sí? Que Dios de veras les bendiga grandemente en este nuevo camino, nueva experiencia. Oren por su padre, por el suegro, por el abuelito, como él sin duda alguna orará por cada uno de ustedes, por la iglesia de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Pueden tomar su asiento y muchas felicidades. Qué grande bendición, reitero, ser partícipes. Ser partícipes de este acto tan solemne y que definitivamente viene de Dios, no de ningún otro lado. Me emociona, hermanos, me emociona porque aparte el hermano es también
Lo considero pues una persona muy cercana. Me vio crecer. Y aparte de que es esposo de mi tía Claudia, pues es una bendición que también Dios lo haya llamado y que hoy esté aquí. Ya el domingo pasado hicimos una oración allá en la iglesia tuvo la bendición de agradecer a Dios por este acto, y pues no pudo estar toda la iglesia porque también hay actividades allá, pero hermanos, reciban todos un saludo de la iglesia Jesús es Buen Pastor de Chalma de Guadalupe, y estamos con ustedes. Cuiden a su pastor, ámenlo el tiempo que Dios lo tenga con ustedes, y apoyémoslo en el ministerio, porque es difícil, lo digo como hijo de pastor y lo digo como miembro de iglesia, como anciano, es difícil, pero el Señor siempre da la victoria. Así que adelante. Vamos a terminar, hermanos, con este culto, y precisamente tendrá la bendición nuestro hermano presbítero Ricardo Chávez López de darnos la bendición pastoral. Lo invito a que tome este lugar. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Recibamos la bendición pastoral. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión de su Santo Espíritu sean con todos vosotros, con sus familiares, hasta que el Señor venga. El Señor les bendiga.